Por eso te digo, realmente los pacientes son muy exigentes. Ellos pueden ver si de momento tú sabes o no sabes alguna cosa, algún tratamiento. Además, de que ahorita con redes ya te llegan. No es que yo lo vi en Google, ¿no? O sea, ya vienen Mm, como muy ya medio informados, ¿no? medio informados porque, por ejemplo, uno que se desenvuelve en la medicina, uno se tiene que estar actualizando constantemente y justamente porque el paciente ya viene con ese asunto de no, es que yo ya vi en Google y todo, sí, sí, pero no sabe cómo se maneja, o sea, porque nosotros, por ejemplo, cuando vemos una enfermedad, tenemos que saber, por ejemplo, microbiología, el bicho. Tenemos que saber farmacología, lo que lo mata. Tenemos que saber, dependiendo de la clasificación, es hombres, mujeres, pediátrico, es geriátrico. Entonces, tenemos que tener la visión de varios ángulos para poder ser un poco más certeros, ¿no? Entonces, eso involucra, te decía, la farmacología, los estudios, porque no es lo mismo ver una radiografía que ver una tomografía. O sea, es un rollazo, ¿no? Todo esto. Pero al final de cuentas, en satisfacción te de decir, la mayoría de los pacientes, que se ven, pues tienen en general un buen pronóstico, ¿no? A veces cuando decimos, no, pues es que, pues no curó. Bueno, hay que tomar en cuenta que a veces dejan pasar la enfermedad mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. No te estoy hablando que la dejaron pasar un día, 2 días, un mes, no, o sea, hay Sí, son años, enfermedades que, ¿no? que lo dejan pasar en años, entonces ya llegan con nosotros y como que, híjoles, pues te tengo que dar la mala noticia de que estás como estás. Existen los milagros, claro, pero la realidad es que el paciente, lo principal que debe de aprender es la prevención. O sea, si le vas a apostar a algo, es la prevención. Perfecto, entonces, ya pasando al otro, a la otra pregunta que ya nos estamos yendo más para allá, una experiencia que te haya marcado, Ajá. una o dos experiencias que te haya marcado en tu oficio, en la consulta, en la clínica. Pues mira, como tal marcado, marcado, afortunadamente, pues no, pero sí te puedo contar algunas experiencias que he tenido, ¿no? Algunas padres, por ejemplo, recuerdo a alguna de una paciente que estaba hospitalizada. Yo creo que habrá hecho muchas cosas buenas en su vida, porque la teníamos en un estado de coma, pues mucha gente le iba a visitar y le lloraba, le rezaba, le cantaba, le hablaba, obviamente a los cambios de turno. Pero desafortunadamente, por ejemplo, las enfermedades era lo que yo te decía. Hay que intentar prevenir porque tenía un estado de trombosis que se daba como base por alguna obesidad, por alguna enfermedad con las grasas. Por muy buena que era la persona, pues de momento estaba en coma, la teníamos con fiebre, pero de momento a veces como va afectando la trombosis, iba taponeando. Te lo digo de manera coloquial para que sea más Ok, sí, sí, sencillo, sí. ¿no? Iba taponeando ciertas vasos sanguíneos que teníamos a la paciente en coma y de momento, sí, pues hay que cortarle un pedacito de la pierna, ¿no? Y la tenemos bajo tratamiento que era específicamente para eso, ¿no? Y la gente como que le lloraba y le lloraba porque pues parecía como algo que le llamamos de encarnizar al paciente, pero realmente siempre vemos a favor de ellos, ¿no? Para mantenerla pues con vida. Pero sí llega a veces un punto, por eso es bien importante tratar con los pacientes algo que es la tanatología. Tratar de que el paciente pueda entender pues, estos momentos tan difíciles, ¿no? De que ya sabemos que está mal, pero también ya le estamos echando un ojo a lo que sigue. Entonces, de esa misma forma al paciente pues hay que, por eso te decía, no solamente es el tratamiento que se le da al cuerpo, hay un tratamiento que se le debe dar a la mente, al alma, para que los procesos también de pérdida se lleven de una manera sana, porque también podemos llevar procesos de duelo que son bastante, bastante malos, Ujú. que pueden terminar incluso con el suicidio del paciente. Este, entonces hay que también tratar de darle al paciente esa sanidad de lo que sabemos que se va a de lo que sabemos que se va a presentar para que el paciente pueda llevar a cabo un duelo sano, ¿no? Porque también esa es otra fase de la es otra otro momento del paciente de decir me prevengo y si me prevengo y me da la enfermedad me trato y si en su momento me trato pero me quedo con secuelas, ¿qué puedo hacer con las secuelas? Y si ya sé que se viene el momento próximo de la muerte, pues sí también es importante dar
toda esa atención, con toda la gama de profesionales que existen para cada una de ellas, ¿no? Ok. Entonces, eso es, en el momento estaban cortándole poco a poco al... Poco a poco, por ejemplo, otra que me llamó muchísimo la atención es que es, Espérame. Se está llevando el cable. Ya, también quiere salir en cámara. se llevó el cable. Ok, Ajá. entonces, me estabas contando sobre... eh, estaban encarnizando, entonces era... Ah, te cuento otra experiencia, ¿no? Ah, ok. Em, Esta es una complicación de lo que viene siendo la diabetes, ya sea la uno o la 2, pero es más llamativa en la diabetes tipo 2. Ujú, Los cuales son pacientes que no requieren insulina de inmediato. O sea, ujú, la diabetes tipo 2 no requiere insulina de inmediato, podemos tratar con algunos tratamientos vía oral, aunque de preferencia realmente sí se requiere la insulina, que es una hormona que utiliza el cuerpo para utilizar los azúcares en sangre, ¿ok? ok. Pero de momento cuando a veces pasa mucho tiempo, a veces tenemos el problema parecido a lo que te comentaba de la paciente, ¿no? En este caso, la paciente que te comentaba tenía un problema de grasas que seguramente le resultó en un problema de trombosis, aunado que a veces en las mujeres pues tienen problemas ya de varices en las piernas. Imagínate eso Mm, todavía en un paciente que tiene problema de trombos y tiene problemas de que es lo más común en el paciente diabético, algo que le llamamos pie diabético. Entonces, de momento, pues se le taponea una parte del pie ujú. y si ha llegado muy tarde, pues hay que cortarlo, ¿no? Pero eso no es lo impresionante, lo impresionante es que de momento, fue una parte del pie, luego más para arriba, más para arriba, más para arriba, luego del otro lado, así, todo se fue. Luego también las manos, entonces el señor al final de cuentas, Ya nada más es quedó el purito el tronquito, tronco, ajá. pero yo le de haber visto en tratamiento cerca de 2 años. O sea, el paciente al final, pues, no fallecía, al menos hasta donde yo Ajá. logré darle seguimiento, pero tener un paciente así tampoco es calidad de vida, ¿no? O sea, ya nada más era la el tronco. El tronquito, sí, de ahí que se le estuvo, cortando cada vez más arriba. En esos casos, ya, bueno, tú como doctor, ¿qué le aconsejas a la familia o sigues con el tratamiento? Sí hay que saber cómo tratar a la familia porque realmente el paciente por algún motivo, a pesar de todo su desequilibrio orgánico, pero estaba consciente, estaba con vida y toda vida, pues al final de cuentas, pues vale, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en México no estamos acostumbrados a la La eutanasia. eutanasia, ¿no? Ajá. A tu bien morir, pero realmente, mira, a todos los pacientes hay que tratarlos bien, Ujú. ¿no? A todos los pacientes hay que tratarlos de la manera adecuada. El organismo en algún momento por falla orgánica al final pues pierde, pero entre todo eso hay que tratarlo lo más bien que se pueda, ¿no? Darle la mejor calidad de vida que se pueda al paciente. Entonces, yo creo que lo más sano en esos casos es platicar la cronicidad de la enfermedad. Esto es, hay algo que se llama historia natural de la enfermedad. Es, por ejemplo, te da una gripa y cómo se te va presentando y cuándo sabemos que se te va a terminar. Por ejemplo, te infectas en el día 0, ahí no tienes síntomas. Pero en el día 4 o 5 empiezas con estornudos, escurrimiento nasal, Ujú. fiebre, entonces ya sabemos. Pero como por ahí del 7 al 14 días, tú ya te curaste. Entonces sabemos que la historia natural de la enfermedad para la cura son 14 días. Bueno, la historia natural de la enfermedad, dentro de ello, podemos pasar a las complicaciones, otras ramificaciones de la misma enfermedad, ¿ok? Ok, Y de ahí de complicaciones a complicaciones, ¿no? ok. Bueno, el caso como tal es que debemos de saber, por ejemplo, decirle al paciente, tú me la trajiste ya en esta etapa, ¿no? Para esta etapa existe esto, ¿no? Lo que a Ok. veces puede ser de que cuando decimos, ya no te puedo prevenir, en el caso de una neumonía a lo mejor ya más grave, pero te mando con mi compañero al especialista para que vea esta parte, ¿no? Y ojalá te vaya bien. Pero sí siempre es importante decir, no es bueno nosotros como médicos dar falsas esperanzas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vienes así, pero te voy a curar, ¿no?
porque no es cierto. Aquí no depende tanto el dinero, depende la experiencia del médico, la pericia del médico para dar un buen diagnóstico y derivado de ello un buen tratamiento. Y dependiendo del tratamiento para la fase en la que nos traigan al paciente, nosotros poder pronosticar para dónde te vas, ¿no? Mm, Porque hay pacientes, por ejemplo, que vienen tan mal que ya sabemos que una parte que se puede ofertar al paciente ya son cuidados paliativos. Significa, vamos a tratar de disminuirte tu dolor, tu agonía durante el tiempo que estés en la tierra.